Vamos a cambiar de tema. Hay un tema que tiene que ver con la economía de todos los peruanos y es algo que preocupa, por supuesto, a muchos, sobre todo a los gremios empresariales que les afecta directamente esta elevación del impuesto selectivo al consumo. De hecho, el ministro de Economía, Alex Contreras, anunció que este año se haría el incremento, ya que el año pasado no se dio y la recaudación de este impuesto había disminuido. Los diversos gremios que se ven directamente afectados se han pronunciado, pues no están de acuerdo con esta medida. Hoy vamos a conversar con Oliver Díaz, quien es vocero de la Asociación de Cerveceros Artesanales del Perú, a quien le damos la bienvenida, que dicho sea de paso, este primer incremento se ha dado justamente en licores, en bebidas con alcohol y en cigarrillos. Buenos días. ¿Qué tal, Oliver? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por recibirme. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo es que reciben ustedes esta noticia? ¿De qué manera les impacta negativamente? Bueno, realmente nosotros consideramos que no habría peor momento que este incremento ahorita. Estamos saliendo del 2023 con una situación catastrófica en nuestro gremio. La venta de cerveza artesanal bajó de 20% el año pasado y eso se ha traducido en una cerrada de 25% de las cervecerías artesanales que existen en el país. A ver, ese dato es importante, Oliver. El 25% de las cervecerías artesanales en el Perú ha tenido que cerrar debido a la complicada situación económica. Es correcto. Y nosotros estimamos que con esta subida la situación va a incrementar. Claro. Y podemos ver hasta una cerrada de 25% más de las cervecerías artesanales. Claro, y un poco para que la gente lo comprenda, es que se eleva el impuesto selectivo al consumo, se eleva el precio de venta, menos consumo, menos venta y por tanto pues menos rentabilidad en ese tipo de negocios. Es correcto. Hay un estudio del ISC que consideran que ese aumento no se traslada de manera exponencial hacia el consumidor, pero ese dato es falso. En realidad, en el cálculo del MEF estiman que una pequeña subida se traduce con una subida casi igual al consumidor final. Claro. Pero no es verdad, porque ese incremento, en realidad, de un punto de vista tributario, la SUNAT considera que el ISC es parte de la base imponible. Entonces, tienes un efecto exponencial en toda la cadena, porque a cada vez que hay un nuevo jugador adentro, el productor, el bar, etcétera, van subiendo de manera exponencial el gasto. Claro, y si bien ahora está afectando a las bebidas con alcohol y al cigarrillo, que de hecho, en términos generales, uno tiene que moderar el consumo de la población, esto se va a extender probablemente a otros artículos y productos. De hecho, estaba leyendo que incluso bebidas rehidratantes podrían ser afectadas al impuesto selectivo al consumo más adelante. Mira, ahí es lo que quiero darles un dato importante. El ISC en Perú es el más alto de Latinoamérica y está en uno de los más altos en el mundo. Y es importante entender la función del ISC. El ISC tiene una función que es contrarrestar las externalidades negativas del consumo de ese tipo de productos. Sin embargo, en Perú se utiliza también como una función recaudatoria. Claro, ¿ya? que no. Eso lo comentó el MEF en su comunicado sobre el aumento del ISC y eso es el motivo por lo cual hay ese enfoque recaudatorio. Sin embargo, he mencionado que lo que han recaudado con el ISC bajó este año. ¿Pero por qué? Tenemos que analizar realmente el mercado qué está pasando. El consumo de cervezas bajó para dejar camino a otro tipo de bebidas, que creo que todo el mundo ha visto a los jóvenes consumir esas bebidas alcohólicas mezcladas, ¿no? Para citar algunas, Mike's Lemonade, etcétera. Claro. Que son otros tipos de bebidas alcohólicas que pagan menos ISC. Pagan menos la que mitad las que la cerveza. Claro, para que nos quede claro, Oliver, por ejemplo, al contrario de lo que sucede con el IGB, el Impuesto General a las Ventas, el ISC se aplica solamente a algunos productos, entre comillas, para moderar su consumo. Es ¿Correcto? correcto. Hasta ahí nos entendemos. Es Perfecto. correcto. Ahora, ¿qué está fallando entonces? Porque el ISC vendría a ser, en todo caso, un impuesto necesario, pero ¿qué está fallando y qué alternativas podríamos encontrar? Aquí lo que está fallando es que el Estado necesita recuperar ese dinero para combatir las externalidades negativas, pero sin embargo están habiendo regalos fiscales. Es decir, que hay categorías de bebidas que pagan menos impuestos y se está trasladando el consumo a esos productos porque cuestan menos caro. Pero no tiene coherencia, entonces, digamos, el propósito de un ISC. No tiene ninguna coherencia en su estructura y es ahí donde viene nuestro reclamo como gremio. Tenemos años pidiendo que por favor se considere un ISC diferenciado. Es decir, que por la talla
de la empresa se pague un impuesto diferenciado. Es Ya decir, se está diferenciando, por cierto, ¿no? Con esas bebidas que tú mencionas. Se está diferenciando sobre una base no técnica. en realidad está favoreciendo más bien a Está otro tipo de favoreciendo. bebidas que también tienen alcohol Y igual. cuando tú miras quién produce esas bebidas, son los mismos que producían en altos volúmenes las cervezas. Entonces, ahí está habiendo una escapada fiscal que beneficia a las mismas empresas, mientras las MIPES, y eso quiero precisar, en Perú no existe ninguna cervecería artesanal que sea pequeña empresa. Todos somos realmente a nivel pequeño microempresa, ¿ya? Entonces, no existe mediana, perdón, empresa. Ok. Entonces, Todas no, son pequeñas. todos son pequeñas. Correcto. Y están Ese es un buen dato. compitiendo con las grandes empresas. Estamos compitiendo con las grandes porque de un punto de vista legal y tributario no existe ninguna diferencia entre una cervecería de 2 personas y una cervecería que tiene 99% del mercado. Pero eso es contraproducente totalmente, ¿no? Al menos aparentemente. Y eso es lo que observamos a nivel latinoamericano, es lo que mencionamos. Esa diferenciación se dio en todos los países latinoamericanos y el sector artesanal creció de manera exponencial donde se dio. ¿Y eso qué significa? Más trabajo, más ingreso y más crecimiento directo para pymes y MIPES, que son finalmente la columna vertebral de la economía. Claro, y eso no solamente afecta al rubro de cervecería. Yo voy a recordar también que, por ejemplo, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Asociación de Mujeres Bodegueras, la Asociación de Bodegueros del Perú, la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú y la Cámara de Comercio de Lima se han pronunciado en contra de esa medida porque al parecer es contraproducente y justamente como bien decías al inicio, inoportuna en este momento que la economía pues todavía al parecer no tiene un panorama claro. No se escucha muy comúnmente subir los impuestos en plena recesión, así de simple. Claro. Y además es preocupante la cifra que nos has dejado, Oliver, 25% de cervecerías artesanales, que son negocios pequeños, ni siquiera medianos, han cerrado en los últimos meses y esto podría incrementarse hasta el 50%, ¿no? Del total de negocios. Es lo que estimamos, sí, sobre base. Preocupante. En ese sentido, Oliver, por favor, ¿qué mensaje para el Ministerio de Economía en este momento tan complicado? Bueno, nuestro pliego es realmente que, por favor, tenemos años tratando de avanzar esta propuesta y estamos realmente pidiendo una escucha, una ayuda de las autoridades que vean con nosotros este caso para poder demostrar cómo va a beneficiar a todas las partes a largo plazo. Además hay que tener apoyo a la empresa y a estas iniciativas. Hay que recordar que ya hay cervezas peruanas que han ganado premios internacionales a la calidad. No podemos ponerles pues un cabe a todo este desarrollo que por supuesto pone en alto el nombre nuevamente del Perú. Importantísimo ese dato que mencionas. Otra cosa que no se sabe de nuestra industria, realmente estamos haciendo patria afuera. Una de las cervecerías peruanas actualmente es una de las mejores cervecerías a nivel latinoamericano. Ha sido mencionada en Estados Unidos. O sea, Imagínate. estamos haciendo sonar el nombre del Perú ahí, pero estamos desapareciendo poco a poco. Muy bien. Oliver, muchísimas gracias. Y esperemos una respuesta inmediata del MEF. Como se dice en términos deportivos, la pelota está en la cancha del Ministerio de Economía y Finanzas. Oliver Díaz, vocero de la Asociación de Cerveceros Artesanales del Perú, aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos.